¿Cómo quiere Dios que hagamos su obra? Semana pasada estuvimos hablando de este tema. La obra de Dios, como todos sabemos, sobre todo los que estamos aquí, no es cualquier obra. La obra de Dios no es cualquier cosa. El hombre tiene obras, y muchas de ellas son loables. Hay obras que son muy buenas, hechas por el hombre, pero nada se puede comparar a la obra de Dios. Por eso debemos tomar con responsabilidad cuando sentimos el llamado a servir a Dios. Y no es cualquier cosa la obra de Dios. Para Jesús, la prioridad más alta de su vida era llevar a cabo la obra que el Padre le había encomendado. Podemos verlo en textos, por ejemplo, como Juan 4:34, son palabras de Jesús. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Esto fue en el contexto de la mujer samaritana, cuando sus discípulos vinieron y lo encontraron hablando con esa mujer en ese pozo y le dijeron: Señor, no tienes hambre, ¿verdad? Y él dice: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. En Juan 6:38 dice Jesús: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Juan 5:17, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Jesús, como siervo y como obrero de Dios, como obrero del Padre, Él fue perfecto en su forma de proceder. La obra de salvación y la restauración del reino de Dios en la tierra fue el propósito que Dios le encomendó y fue un propósito que prosperó en sus manos, cumpliendo así la profecía de Isaías 53:10. Este versículo es tremendo, ¿verdad? Dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jesús se dedicó completamente a su llamado. No dejó que otros temas, otras cosas que le rodeaban en aquel momento desviaran la atención de su verdadero llamado, de su verdadera labor. Él estaba, como bien dijo, a la edad temprana de apenas 12 años en los negocios del Padre. Él vivió para la voluntad del Padre, él vivió por la misión que había recibido de su Padre. La obra de Jesús en la tierra fue realizada con mucho esfuerzo, con mucho tesón, con mucho esmero, pero sobre todo con mucha unción y con toda diligencia. Una obra que fue primorosa, una obra que fue perfecta y digna de Dios. Amén. Pero ¿sabes qué? Esa obra aún no ha acabado. Es una obra que aún no está acabada. La obra de Cristo sigue hoy día a través de nosotros, su cuerpo, su pueblo, sus hijos. Entonces nosotros somos los que hemos entrado ahora a esa labor. Hemos entrado a la labor que comenzó el Hijo, Jesús. Dice Juan 4:37 y 38, porque en este caso el dicho es verdadero. Con palabras de Jesús: uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os envié a segar lo que no habíais trabajado, otros han trabajado y vosotros habéis entrado a su labor. Así que, así como el Padre envió a Jesús, Jesús nos envía a nosotros. Amén. Juan 20, 21 y 22. Jesús entonces les dijo otra vez: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Tremendo, ¿verdad? De manera que si tú y yo queremos continuar con la obra que Jesús comenzó de una forma efectiva, necesitamos hacerla con la misma dedicación, con la misma diligencia, con el mismo esmero, en similitud a la misma sujeción y a la misma dependencia del Espíritu como hizo Jesús. Por eso Él se dedicó durante 3 años y medio a instruir y a dar ejemplo a sus discípulos. Y no solo eso, sino que dice aquí, como hemos leído, que los dotó, soplando sobre ellos
con el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Igual que con sus discípulos, Él lo hace con nosotros. Y a lo largo de los tiempos muchos han pensado, y esto es algo que a mí me produce dolor en mi corazón, muchos piensan que están haciendo quizá la obra, o han pensado que estaban haciendo la obra del Señor y solamente estaban sirviendo a la religión o sirviéndose a sí mismos. ¿Os acordáis de la noticia esa que la verdad es que apenó mi corazón de ver que España va a ser declarado un país laico? Después de 1600 años va a dejar de ser un país cristiano o católico. ¿Por qué? Porque muchos que supuestamente han estado sirviendo a Dios lo han hecho no a Dios, no sirviendo a Dios, sino sirviendo a la religión, sirviéndose a sí mismos. Han estado engañados, cegados o simplemente mal cualificados. Han manchado el nombre de Jesús, han manchado el nombre de Cristo y no han hecho la voluntad del Señor. Y tampoco han hecho como Jesús, ¿no? No han hecho que la voluntad de Dios prospere, como hemos leído ahí en Isaías, prospere en sus manos. De esos falsos o malos obreros, por desgracia también el mundo está lleno y la historia tiene mucho que decir, pero ya el Señor nos advirtió y advirtió a sus discípulos que un día juzgaría a esos obreros. Dice Mateo 7, 15, 23. Vamos a leer el verso 23. Dice: entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis iniquidad. Fijaos que hasta el mismo Pablo tuvo que advertir a los cristianos de las diferentes iglesias para que no cayeran en las garras de esos obreros que eran obreros fraudulentos. Dice Romanos 16, 17 y 18: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Tremendo este texto, ¿verdad? Nosotros no somos de estos. Aleluya. Amén. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos libre de esto, de estar siendo un mal obrero, una mala obrera del Señor. Que Dios nos libre de causar tropiezo, de dañar la obra del Señor. Se lo pedimos juntos en esta hora, en el nombre de Jesús. Filipenses capítulo 3, verso 2 dice: cuidaos de los perros, guardaos de los malos obreros. ¿Verdad? Tremendo también. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Tremendo esto. Y digo más, que el Padre nos guarde de nuestra propia carne, ¿verdad? Para que nosotros no acabemos descalificados o indignos de su llamamiento. Cuidémonos a nosotros mismos y también cuidemos a la grey que el Señor nos ha encomendado. Estemos alerta con los peligros que están ahí fuera y también con los peligros, no solamente que están fuera, sino los peligros de nuestro propio corazón. Mantengamos siempre la carne a raya. Crucifiquemos al viejo hombre constantemente en nuestra vida. Dice Hechos 20, 28, tened cuidado de vosotros y de toda la grey. O sea, no solamente de la grey, sino tened cuidado de vosotros, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos. Obispo es alguien que es enviado para servir, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Para ser fieles obreros tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Maestro, el ejemplo de Jesús y también de los padres espirituales que nos han precedido antes que nosotros. Así que no podemos conformarnos con menos que el nivel espiritual y poderoso de los auténticos siervos de Dios. Dice 2 de Timoteo 2:15, fíjate las palabras de Pablo a su discípulo Timoteo, dice: procura con diligencia, me encanta esa palabra, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Para ser buenos obreros vamos a tener que poner todo nuestro empeño. Fíjate lo que dice: procura con
diligencia. Ahí está Pablo exhortando a su hijo espiritual Timoteo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que este examen no podemos aprobarlo si no nos preparamos y si no nos esforzamos con diligencia. No es suficiente para servir en la obra de Dios ser hombres comunes o lo que vulgarmente el hombre entiende como buenos hombres o buenas mujeres. Es necesario ser hombres, ser mujeres de Dios. Hombres y mujeres espirituales, maduros, que tienen el temple del Espíritu Santo, que saben hablar cuando tienen que hablar, que saben callar cuando tienen que callar y guardar silencio, que saben edificar cuando hablan con sus palabras. Llenos del Espíritu Santo, gente capaz y diligente, que se toma en serio la obra del Señor. Porque Jesús nos ha encomendado esta noble labor de hacer y seguir haciendo su obra, de tomar su legado. Y sabes, a Jesús le costó mucho traer el reino a la tierra y nosotros hemos recibido esa encomienda. Él nos ha confiado a nosotros la extensión de su reino. Y ya la semana pasada pudimos ver las 5 primeras características del servicio que a Dios le agrada. Vimos, número 1, que la obra de Dios hay que hacerla con santidad. Santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad no hay respaldo de Dios. Es importante que nosotros seamos personas que vivimos en santidad en nuestra propia vida íntima con Dios. ¿Sabes? Contigo mismo tienes que vivir en santidad, ordenar tus pensamientos, porque de la abundancia del corazón al final habla la boca y tú tienes que cuidar tu vida. Santidad en tu hogar. Cuidado con lo que hablas en tu casa. Cuidado con ser descuidado, hablarle a tus hijos cosas que no debes porque puedes dañarlos y luego pierdes autoridad cuando quieres hablarle cosas importantes. Santidad en nuestros trabajos, santidad en la iglesia. También dijimos el número 2, que la obra de Dios hay que hacerla con el corazón de Dios. Es importante hacerla con el corazón de Dios. Mira, podemos tener el celo, podemos tener la palabra, podemos tener el mensaje, pero si no tenemos el corazón de Dios. ¿Os acordáis de la semana pasada que hablábamos que tú puedes tener el mensaje porque la palabra es poderosa, pero puedes transmitirlo sin el corazón de Dios? Y eso es horrible porque al final no llega, dañas a alguien. Pero qué importante es no solamente tener todo, el celo, tener la pasión, tener la palabra, pero tener también el corazón. Eso es lo que le faltó, por ejemplo, al hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Tenía todo lo del padre, pero no tenía el corazón del padre. Amén. 3, la obra de Dios hay que hacerla con humildad, en humillación. 4, la obra de Dios hay que hacerla en el Espíritu. Este es el punto este punto reúne todos los demás, porque si hacemos la obra en el Espíritu, en vez de en la carne, vamos a tener todas las características de un servicio que agrada a Dios. 5, la obra de Dios hay que hacerla con amor y desinteresadamente. Ahora, vamos a completar la enseñanza con el resto de los elementos imprescindibles en nuestro servicio cristiano. 6, la obra de Dios se hace con fe y obediencia. Toda la vida del cristiano, como dice el texto, el justo por la fe vivirá. Toda la vida del cristiano es por fe. Lo que no es de fe es pecado. Siempre que vamos a servir al Señor, debemos hacerlo en un espíritu de fe. De lo contrario, es imposible servir al Señor. Cuando tratamos de, por ejemplo, ayudar a una persona, de servir a una persona, de ministrar a una persona, debemos creer, tenemos que tener fe de que Dios es capaz de hacer algo bueno con esa vida, que es capaz de transformar el corazón de esa persona. Si no, no vamos a poder servir al Señor. Si vemos a una persona quizás difícil, complicada, que tiene una vida complicada, que no conoce al Señor y decimos, no, tenemos que servir, ministrar, ayudar a la gente con fe, sabiendo que si Dios lo ha hecho con nosotros, lo puede hacer con otros también. Amén. Con misericordia, con el corazón de Jesús. Si estamos ministrando en nuestro trabajo o estamos en algún lugar, tengamos esa mentalidad de que somos ministros del Señor, que somos servidores. La palabra ministro es servidor. Allá donde tú estés, en el lugar donde Dios te haya plantado, ten esa mentalidad de siervo de Dios, de una persona que está sirviendo. ¿Entiendes?
Porque eso te va a dar una visión de misión, de estar en misión, de decir, oye, yo no estoy aquí por casualidad, yo no estoy aquí para ser un amargado de la vida y que todo el mundo me vea así, sino que yo estoy aquí para ser los pies, las manos de Cristo, para que la gente pueda ver en mí algo diferente. No un religioso diciendo tópicos, sino alguien lleno del Espíritu Santo, alguien que es luz, alguien que es sal, alguien que cambia los ambientes. Amén. Y si estamos ministrando ahí, por ejemplo, o Dios nos envía a hacer una misión en algún sitio, o por ejemplo, como nosotros los pastores que a veces nos movemos de ciudades y nos envía a una ciudad nueva, ahí tenemos que hacer el trabajo llenos de fe, sabiendo que el Señor quiere hacer algo. ¿Cuántos saben que Dios quiere hacer algo aquí en Águilas? Amén. Tenemos que trabajar llenos de fe, aunque veamos poco. No podemos vivir por lo que vemos, tenemos que vivir por fe. El justo por la fe vivirá. Amén. Para todo lo que hagamos. Si nos toca hacer un programa en la radio, necesitamos confiar en el Espíritu Santo. ¿Verdad? Que el Espíritu se pueda mover a través de nosotros. Porque Dios quiere salvar y quiere revelarse a través de ese tiempo o de esa obra que estamos haciendo. Él quiere revelarse a través de ti. Él quiere revelarse a través de mí. Casi siempre lo que debe guiar nuestro camino no es lo que vemos, sino la obediencia y la fe en el Señor. Amén. Nosotros obedecemos y tenemos fe. Cuando los discípulos estaban con Jesús, si os dais cuenta, la fe de los discípulos era constantemente desafiada. Y Jesús lo hacía aposta, porque Jesús lo que estaba haciendo era entrenar a sus discípulos para que creyeran en cosas grandes. Creer que Dios podía hacer todo lo que ellos le pidieran. Y eso es lo que hacían. Jesús sembró en el corazón de sus discípulos para que ellos pudieran creer en cosas grandes. Gloria a Dios que ellos pudieron creer y tener fe. Por eso tenemos el Evangelio hoy día. Solamente con esos apenas 120 discípulos que había en el aposento alto, la que se ha liado, ¿verdad? Ellos debían de estar llenos de fe y llenos del Espíritu Santo. Y ¿sabes? No necesitamos una gran fe, sino que lo que necesitamos es una gran disposición a servir al Señor con obediencia, pero con obediencia diaria, no eventual, ni una obediencia esporádica, sino una obediencia diaria. En ese camino de servicio nuestra fe se va a ir desarrollando sobrenaturalmente. De hecho, fíjate que la fe debe ser la cara y la obediencia la cruz. Pero los dos forman una moneda. ¿Qué quiero decir con eso? Que esos dos aspectos, la obediencia y la fe, esos dos aspectos de nuestro servicio son indivisibles, son inseparables, son como el fondo y la forma. Tienen que estar siempre. Para obedecer, dijimos el domingo que para obedecer, hace 2 domingos, que para obedecer necesitamos fe. Tú obedeces aquello que crees. Para obedecer necesitamos fe. Y para tener fe necesitamos la palabra de Dios, oír, escuchar la palabra de Dios. Así que hacer todo lo que el Señor me pida es un ejercicio de fe, de confianza, no de vista, sino de fe, de confiar en Él. Por otra parte, fíjate que sin obras, dice Santiago, que la fe está muerta. O sea, para la fe también necesito obedecer. Mi fe es una fuerza totalmente dirigida por mi obediencia al Señor. Aleluya. Ahora, nota algo bien. Nota que los 2 pecados que impidieron a Israel entrar en la tierra prometida de Canaán fueron precisamente esto: la incredulidad y la desobediencia. Ese corazón, el corazón del pueblo de Israel, ese corazón incrédulo, ese corazón desobediente, los descalificó para conquistar la tierra prometida. Y esas cosas quedaron escritas ahí en el Antiguo Testamento para nuestra, dice la palabra de Dios, nuestra enseñanza. Dios no va a poder cumplir su propósito en mí si mi corazón es desobediente o si soy incrédulo. En cambio, va a pasar todo lo contrario, me va a llevar a conquistar todo lo que Él tiene para mí si yo cada día busco hacer sus obras y estar lleno de su palabra y de su Espíritu Santo.
Mira lo que dice Hebreos 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y dice el verso 18 y 19. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron. O sea, ¿a quiénes juró que no entrarían en su reposo? A los que desobedecieron. Dice el verso 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad, de su incredulidad. Me ha faltado el su ahí, de su incredulidad. Está hablando del pueblo de Israel. Nosotros no vamos a ser ese tipo de pueblo. Dile al que tienes al lado, yo voy a obedecer y yo voy a creer. Amén, aleluya. 7. La obra de Dios se hace buscando al Señor y en oración. Me gusta mucho este texto de Segunda de Crónicas, hablando de Ezequías. Capítulo 31, verso 20 y 21 dice, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios. Lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Hay prosperidad para Ezequías. ¿Por qué hubo prosperidad para Ezequías? Dice, porque se mantuvo en una búsqueda de Dios, en una búsqueda de su ley, de su palabra, en una búsqueda de cómo agradar a Dios y en una búsqueda de la presencia de Dios. Así es como el Señor mismo se encarga de que tú y yo prosperemos. ¿Recuerdas el caso en el que David, seguro que sí, ¿no?, llevó el arca o quiso llevar el arca a Jerusalén y la puso en un carro nuevo? ¿Qué pasó ahí? Que Uza murió. Pero ¿qué pasó? Que resulta que David no buscó en la palabra, no buscó en la ley, ni siquiera tomó consejo quizá de los expertos de la ley, ni consultó al Señor en oración de cómo debía transportarse el arca. El resultado fue la muerte de Uza y luego confusión en todo el pueblo y tristeza. O sea, ¿qué pasó? Que David tuvo que volver a Jerusalén y pasar tiempo consultando. ¿Cómo voy a traer el arca del Señor a Jerusalén? Hasta que David, indagando, descubrió que el arca debía ir sobre los hombros de los sacerdotes. Fue una gran enseñanza para David, ¿verdad? Y es una gran enseñanza para nosotros. De que no solo se trata de hacer cosas buenas para Dios. ¿Era bueno querer traer el arca? Claro. No solamente se trata de querer hacer cosas buenas para Dios, sino de hacer las cosas que Dios quiere que hagamos y como Dios manda que las hagamos. No se trata de hacer cosas buenas, se trata de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Aquello a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así que hacer la obra de Dios implica una constante consulta al Señor en cuanto a lo que Él quiere que hagamos, en cómo Él quiere que lo hagamos y sobre cómo Él nos enseña en su palabra que deben ser las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto nos hace a nosotros depender constantemente de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor es el estratega. Él es el que tiene la estrategia. Él es el rey que quiere gobernar en nuestra vida y que debe gobernar. Él tiene una agenda y Él tiene un plan para cada cosa y nosotros tenemos que alinearnos a ese plan. Por otra parte, la obra del Señor se hace o se debe hacer en un ambiente de piedad y en un ambiente de devoción a Dios. Porque si hay poco espíritu de oración, tiene que haber, por consecuencia, si hay poca oración, hay poco temor de Dios. Y si hay poco temor de Dios, somos más propensos a tomarnos la obra de Dios de una forma liviana. Por eso necesitamos estar en esa piedad constante y en esa devoción a Dios que nos conecta con el corazón de Dios. ¿Entiendes, verdad? ¿Os acordáis que Jesús siempre oraba? Constantemente oraba. Si Jesús tenía necesidad de orar, Él pasaba tiempo con el Padre constantemente, a pesar de ser el hombre más ocupado del mundo. ¿Alguien ha tenido una tarea más difícil que la de Jesús?
Él tuvo la tarea más difícil de todos los tiempos. Tenía el destino de toda la humanidad en sus manos. Sin embargo, o yo creo que por eso mismo, porque tenía todo el destino de la humanidad en sus manos, pasaba noches enteras orando. Horas específicas en las cuales él se apartaba a orar, hasta días enteros de oración ferviente. Sus discípulos estaban tan impactados por la vida de oración de Jesús que en un momento le dicen, enséñanos a orar. ¡Wow! Y es cuando el Señor ahí, en Mateo 6, les da la oración modelo del Padre Nuestro. Impresionante, ¿verdad? Más adelante vemos que el modelo de liderazgo de Jesús es el mismo modelo de liderazgo de sus discípulos. La oración y la palabra. Mira lo que dice Hechos 6, 3, 4. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Estaban hablando de atender las mesas, las viudas y todas esas cosas. Y dice, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. O sea, los discípulos entendieron la importancia de la oración constante y de la palabra de Dios. A pesar de que estaban viviendo un avivamiento con miles de recién convertidos, que eso nos da mucho trabajo, ¿verdad? Imagínate la iglesia. Ellos dijeron, cuidado, hay mucha gente, aquí no nos podemos despistar atendiendo mesas, no podemos descuidar esto. Jesús oraba, Jesús buscaba al Padre constantemente. Nosotros no podemos caer en un activismo y dejar de buscar el rostro de Dios, dejar de buscar el corazón del Padre, dejar de buscar la palabra que Él quiere ministrar al pueblo. Amén. Así que la obra de Dios, 7, dale para atrás, se hace buscando al Señor y en oración. Amén. 8, la obra de Dios se hace con disposición a sufrir y con esfuerzo. Esa es la única verdad de servir a Dios. No hay tal cosa como lo fácil y lo cómodo si queremos servir al Señor. Ahora, lo que sí hay es una satisfacción y un saber que estás en la voluntad de Dios que te llena por completo. Pero sí hay esfuerzo. No es cómodo, no es fácil. Si tú quieres un estilo de vida de tranquilidad, de placer, mejor no pienses en servir a Dios. Pablo es un vivo ejemplo de esto. Desde el comienzo, fíjate que el Señor nunca nos miente, el Señor nunca nos engaña. Él le dijo a sus discípulos, oye, ¿os queréis vosotros también? Pero es que mira lo que hace con Pablo en su llamamiento. Desde el comienzo el Señor se lo dejó bien claro. A través de Ananías le dice, en el capítulo 9, verso 15 y 17 del libro de Hechos, dice, pero el Señor le dijo, ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. ¡Wow! Vaya llamado, ¿eh? Ananías fue con este mensaje a Pablo, que estaba cieguito. Y entonces llega Ananías y le dice, oye, que el Señor me ha dicho cuánto te va a ser necesario padecer. ¡Wow! Unos años sirviendo, después de unos años sirviendo, unos años después de estar Pablo sirviendo al Señor, el mismo Pablo enumera todos los spa y hoteles de 5 estrellas por los que había pasado en su ministerio. Ahí en 2 Corintios 6, versos del 3 al 5, fíjate lo que dice. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. No veo yo ningún spa por ahí, ¿verdad? Dice en otro sitio, en Gálatas 6:17, dice que él llevaba las marcas de Jesús. Llevó las marcas del Señor Jesús. Sabía perfectamente que debía completar el número de sus padecimientos. Lo dice así, ¿no? Dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Había sido apaleado muchas veces, azotado, le había mordido una serpiente. Bueno, una vez cayó como muerto en un sitio. Imaginaos, ¿verdad?
para todos los servidores fieles del Señor, ¿sabes? Hay una honra enorme que el Padre nos ha otorgado. Y vamos a tener recompensa en el cielo por nuestra labor en la tierra. Pero el sufrimiento y la negación van a ser ineludibles en nuestro llamado y en nuestro servicio al Señor. Aunque Jesús ya está a la diestra del Padre, Él sigue sufriendo y recibiendo heridas a través de nosotros que somos su cuerpo. Cada uno de los que le representamos participamos de una cuota de esos padecimientos. Pero hemos de recibirlo como dentro de nuestra herencia, como una honra, es decir, como un privilegio el sufrir por Cristo. Dice Filipenses 1, 29, 30, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Hoy el Señor, mira, quiere ministrarnos 3 pasajes sobre cómo debemos esforzarnos como ministros, como siervos de Dios. Y va a ser a través de Pablo también. Dios nos habla sobre, número 1, estas son 3 cosas en las que nos tenemos que esforzar. Esfuérzate en la salvación de los perdidos. Y ahí va el pasaje, 1 Timoteo 4:10. Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Amén. Esfuérzate, hermano, en la salvación de los perdidos. Tiene que haber un despertar en nosotros que nos haga ver a la gente que está perdida alrededor nuestro. Amén. En eso nos tenemos que esforzar. Otra cosa que nos tenemos que esforzar, esfuérzate en discipular a hombres y mujeres. Colosenses 1, 28, 29 dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y mujer, por supuesto, y enseñando a todo hombre y mujer en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre y mujer, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa, poderosamente en mí. Y 3, otra cosa que nos tenemos que esforzar. Esfuérzate en el ministerio específico que has recibido, en el que tú has recibido, en el específico, en esa encomienda específica que cada uno tenemos. Dice 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esfuerzo y trabajo, trabajo y esfuerzo. No hay otro camino para que la obra de Dios avance en la tierra. 9. La obra de Dios se hace con gozo y fervientemente. Romanos 12, versos 11 y 12, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Tremendo texto este. Sin darnos cuenta, ¿sabes qué? Y esto es algo que yo he experimentado. Sin darnos cuenta podemos estar pecando en nuestro servicio a Dios. Incluso aunque nos estemos dejando la piel por su obra. ¿Por qué dices esto, Josué? Porque la respuesta que te voy a dar ahora tiene una gran enseñanza para nosotros. Porque cuando tú y yo le servimos a Dios preocupados, cuando le servimos sobrecargados, cuando le servimos tristes, amargados, realmente lo que estamos demostrando es incredulidad. ¿Por qué? Porque la obra es de Dios. Nosotros simplemente nos tenemos que dejar guiar por su Espíritu, hacer la parte que nos corresponde. La obra es de Dios, tenemos que confiar en Dios. Entonces, si estamos siempre sobrecargados, tristes, amargados, derrotados, con incredulidad, estamos demostrando eso, que no creemos, no tenemos fe en el llamado que Dios nos ha hecho. Así que a nosotros nos toca hacer nuestra parte, pero también nos toca descansar en su poder. Porque cuando nos preocupamos tanto parece que la obra de Dios depende de nosotros y perdemos el gozo. Y tenemos que aprender a descansar en el reposo, hacer las obras desde el reposo, sabiendo que Dios es el Dios de la obra. Que Dios nos ayude, ¿verdad?
a servir con ese espíritu ferviente, a servir con gozo, a servir con alegría, no amargados, sino fervientes, gente ferviente. ¿Sabes cómo es alguien ferviente? ¿Has echado la Coca-Cola alguna vez y dices, eso sale del vaso? No, así tenemos que ser nosotros. No podemos ser ajo puerro, amargados, cara limón, cara ladrillo, sino gente llena de gozo, un gozo genuino, porque descansamos en fe en la obra de Dios. Para eso no conozco otro secreto, sino el que nos dice Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18, dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. ¿Quieres gozo? Ora sin cesar. Orad sin cesar. Dad gracias en casi todo. No, dicen todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La oración constante como estilo de vida. Si oráramos más, wow. Pero no una oración con frases construidas. Está claro que hay momentos donde tenemos que cerrar la puerta. Y cuando cerramos la puerta, la tenemos. Dice Apocalipsis 3 que el Señor está tocando la puerta para entrar y cenar con nosotros. ¿Verdad? ¿Y qué tenemos que hacer? Abrir la puerta. ¿Te ha pasado alguna vez que quizás están tocando el timbre de tu casa y hay ruido, o estás escuchando música, o estás escuchando otras cosas y no escuchas el timbre? Pues muchas veces tenemos tantas distracciones que no escuchamos a Jesús tocar. No, y estamos con el ruido de nuestras inseguridades, el ruido de la presión, el ruido del trabajo, el ruido de un montón de cosas, el ruido de nuestra propia opinión, el ruido de la opinión de los demás. Ruido. Y no oyes que Dios está. ¡Hey! Que a quien necesitas escuchar es a mí, que quiero entrar a cenar contigo y tú conmigo. Entonces, cuando abrimos la puerta a Jesús, tenemos que cerrar las otras puertas. Por eso dice también el texto, entra y cierra la puerta. Amén. Tenemos que aprender como estilo de vida. Pero ahora, cuando salimos de ese tiempo de intimidad y salimos ahí fuera, nuestro estilo de vida tiene que ser un estilo de vida de constante oración. Que no hay un segundo en tu día a día que estés consciente y despierto, que no hay un pensamiento de decir, oh, Jesús, estás a mi lado, aquí, comiendo, en el gimnasio, tomándome un café, yendo para acá. Consultar a Dios. Que Él va contigo, no te lo dejes ahí, en el salón de casa o en donde te pongas a orar. Amén. Oración constante como estilo de vida. ¿Por qué? Porque los tiempos en la presencia de Dios nos renuevan. Los tiempos en la presencia de Dios renuevan nuestro gozo. ¿Por qué? Porque en su presencia dice que hay plenitud de gozo, dice el Salmo 16. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así vamos a poder dar gracias por todo, porque vamos a ver cómo Dios hace que todo coopere para bien en el cumplimiento de su propósito en nuestra vida. Nos enfoca. Amén. Ahora, el 10º y último, la obra de Dios se hace con generosidad y con abundancia. No podemos ser escasos para con Dios. No podemos estar ahí con ¿has visto estos que en el recreo cuando te daban bocadillo y te ponían los dedos así para que no mordieran más? Mira, si te cogía el bocadillo y dice, me da un trozo, te gustaba el bocadillo, es que de chorizo ahí, me da un poco y te ponías así para que no mordieras de más, ¿no? Eso es ser escaso, ¿no? Nosotros en la obra de Dios no podemos ser escasos. Para con Dios no se puede ser escaso. Dios siempre merece lo mejor. Él espera de nosotros, sus siervos, que lo demos todo. ¿Por qué? Porque Él lo dio todo. Amén. Cuando nos mandó que le amemos, Él dijo en Deuteronomio 6, versos 4 y 5, dice, escucha, oh Israel, escucha, amado, amada, escucho yo también. El Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Él espera que nosotros no seamos escasos. Él espera que nos entreguemos por completo. ¿Por qué se entregó por completo? Una entrega en totalidad a Dios. Un amor con todo, sin escatimar. Un servicio que sea abundante y generoso, sin esperar nada a cambio, sin pasarle facturas a Dios. Amén. A veces estamos así, ¿no? Que parece que Dios nos debe algo. Es que yo sacrifiqué esto, es que yo sacrifiqué lo otro. ¡Wow! Pero si lo mejor que tienes y la honra más grande es servirle a Dios.
Es lo más grande que un ser humano puede tener. No hay obra más grande que esa. Y si no te crees eso, más vale que dejes el cristianismo porque no crees nada de lo que te estoy diciendo. ¿Verdad? ¿Tengo razón o no? ¿Me entendéis? ¿A que sí? No, que parece que hemos hecho y no hemos hecho nada. Y parece que hemos hecho un mundo para Dios. Y que parece que, no, es que yo, qué sacrificio. Santo Dios. Y tenemos que hacerlo con un corazón lleno de amor por Él, por su obra, porque Él nos ha conquistado, porque Él nos ha dado lo más grande. Lo más grande. ¿Tú puedes entender la obra que Él ha hecho por ti? O sea que cuando tú, por muy bien que lo pases aquí en esta vida, cuando te vayas con 80 y tantos años, con 90 años, te vas al infierno si no lo conoces. Y Él te ha dado la salvación, te ha dado la vida eterna. Eso es impagable. No hay nada que podamos hacer por Él que sea suficiente para pagar lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso no podemos servir tampoco por lo que nos pueda dar, porque Él ya nos lo ha dado todo. No podemos servirle por lo que Él pueda hacer por nosotros, porque Él ya nos amó primero y nos ha dado todo en el Hijo. Amén. Dice 1 Corintios 15:58, dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Siempre, no escaso, sino creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Abundando siempre en la obra del Señor. Que si Jesús viniese la próxima semana o nos lleva a su presencia, podamos haber vivido de esa manera. Amén. Sirviéndole con generosidad, con abundancia. Y que cuando lleguemos ahí donde Él está, Él pueda decir, bien, buen siervo y fiel. Pero qué malo, ¿no? Que diga, siervo malo y perezoso. Y no estoy hablando de salvación. Pero qué bueno cuando lleguemos a la presencia de Dios, que Él pueda decir esas palabras tan sencillas. Buen siervo y fiel. No que nos diga, entra para adentro, que por los pelos de un calvo vas a entrar aquí. Perezoso, malvado. Nosotros no somos de esos, amén. Aleluya. Que nosotros seamos de los primeros, de los que entran en el gozo de su Señor, porque primeramente hemos entrado en el gozo de servirle aquí en la tierra. Amén. Amén. Somos el pueblo escogido de Dios, real sacerdocio, linaje escogido, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Ahora solo nos queda determinar en nuestro corazón si verdaderamente queremos ser esos obreros. Dice el Señor que la mies es mucha y los obreros pocos. Dios está buscando obreros porque la mies es mucha y pocos son los obreros. Yo quiero pedirle al Señor contigo, pedirle al Señor de la mies, no solamente que envíe obreros, sino que nos capacite, que capacite a esos obreros para que podamos hacer la obra como Jesús quiere que la hagamos, como debe ser hecha. Amén. Yo te aseguro que si pedimos esto con fe, esa oración no va a caer en saco roto, esa oración no va a quedar sin respuesta. Padre, te damos gracias por este decálogo, estos 10 consejos de cómo te agrada a ti que te sirvamos, Señor. Los tomamos con el corazón, porque lo tuyo hay que tomarlo con el corazón, Señor. No con la mente, sino con el corazón. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias por tu palabra. Te pedimos que envíes obreros a la mies. Tú que eres el Señor de la mies, envía obreros, Señor. Capacítanos. Danos tu corazón. Todo esto que hemos aprendido en estos 2 martes, Señor, queremos aplicarlo a nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.